Bueno, hoy vamos a explicar el modelo del biopotencial de una membrana, hecho por nosotros. Y bueno, antes de empezar, de pasar al modelo, vamos a explicar unos aspectos biológicos. Y bueno, el sistema nervioso se constituye por un conjunto de células que están especializadas y bueno, ellas tienen la capacidad de comunicarse entre ellas mediante señales. Y bueno, una de estas células pues es la neurona. Y la neurona, pues es la unidad fundamental del cerebro, cuya función principal es permitir el paso de impulsos eléctricos a través de su membrana plasmática. Y pues así permite el paso de información. Y bueno, la membrana tiene varios componentes, como es el soma, que es la parte de aquí, el axón, que es el eje de la neurona, y las dendritas. Y hay dos tipos de dendritas, las dendritas apicales, que son las que se encuentran en esta parte, la parte de arriba, y las que se encuentran en la parte de la base son conocidas como dendritas basales. Y a partir de las dendritas se permite el paso de información. Y bueno, una membrana celular dice, para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado. Esto es posible porque las células se encuentran separadas del mundo exterior por una membrana limitante. Bueno, la membrana es lo que impide el paso de bacterias o cosas extrañas a la célula. La presencia de membranas internas de las células eucariotas proporciona un compartimiento adicional que limitan ambientes únicos que se llevan a cabo funciones altamente específicas necesarias para la supervivencia celular. Como les dije, no permiten el paso de sustancias para que la célula no muera y pues siga cumpliendo sus funciones. Y bueno, sería una membrana, que es una bicapa de fosfolípidos y contiene dos maneras de el paso de sustancias, que es una difusión facilitada, con un transporte pasivo, y el transporte activo, que es el que requiere energía con una proteína translocadora. Eso es lo que hace que entre información a la célula. Dice, mediante mecanismos físico-químicos, el canal iónico discrimina las distintas especies iónicas y deja pasar alguna de ellas a través de la membrana, que es lo que les dije, lo de difusión facilitada y lo de el transporte activo. Existen dos tipos de canales, unos que se mantienen abiertos y otros que pueden variar su conformación para impedir o permitir el paso de iones dependiendo de distintos factores externos. Algunos canales son sensibles a estímulos como diferencias en el contraje transmembranal, señales químicas o físicas y abren o cierran compuertas de acuerdo a las variaciones de estos factores. Es lo que ya les expliqué. Los canales no utilizan energía para mover los iones. Cuando un canal está abierto, los iones se mueven obedeciendo el gradiente de difusión y el gradiente eléctrico. Cada célula tiene un gradiente de difusión y un gradiente eléctrico que es muy específico y esto es lo que permite el paso de información. Las bombas iónicas, que es más o menos el modelo que les vamos a explicar hoy, son otro tipo de proteínas transmembranales que proveen a la membrana de un mecanismo de transporte activo de iones en contra de los gradientes químicos o físicos, para lo cual utilizan energía del metabolismo. Hay algo que se llama metabolismo celular, que es como la célula genera energía para cumplir todas sus funciones, que es nutrición, reproducción, respiración, entre otras. Y las bombas iónicas son las que permiten la generación de esta energía. Dice, este voltaje se puede, el trabajo de este voltaje se puede medir al colocar un electrodo dentro de la membrana y registrar el voltaje relativo al exterior. El voltaje que se registra se llama potencial de membrana o voltaje transmembranal. El valor en torno al cual el voltaje de la membrana se estabiliza se conoce como el potencial de reposo. En una bomba iónica hay un voltaje porque pues genera energía y este voltaje se llama potencial de la membrana y pues es más o menos el modelo que vamos a explicar aquí. Pero bueno, vamos a seguir definiendo antes de empezar. Dice, lo que hace potencial de acción, y lo que hace distintas a las neuronas, hablando específicamente de ellas, ¿vale? Porque es el modelo del biopotencial de una neurona.
Lo que hace distintas a las neuronas de otras células del cuerpo humano es que el potencial de reposo de su membrana se puede alterar y sirve como generador de impulsos y o señales eléctricas. Esto quiere decir que cuando la neurona, aunque no estemos haciendo nada, va a seguir mandando información y va a seguir generando impulsos, o como es pues la sinapsis. Si la neurona se estimula correctamente, produce una variación en el voltaje a través de la membrana. Esta se extiende y se propaga a través del axón de una manera ondulatoria y esto es lo que llamamos impulso nervioso potencial de acción. Como les dije, es el paso de información a través de neuronas durante, bueno, como estaba acá arriba, en el axón y en las dendritas. La generación y propagación de los impulsos eléctricos en las neuronas se debe a cambios en la permeabilidad selectiva de la membrana a ciertos iones, son las bombas iónicas. La más famosa pues es la bomba de sodio y potasio. Cuando hay un estímulo eléctrico adecuado en un punto del axón, canales iónicos sensibles a voltaje de la zona cambian de estar cerrados a estar abiertos, lo que, lo que produce que iones que estaban acumulados alrededor de la membrana pasen al exterior y viceversa, obedeciendo gradientes químicos y eléctricos. Y esto tiene como un resultado una variación del voltaje de la membrana. Esta variación del voltaje transmembranal se propaga como una señal ondulatoria a lo largo del axón. Entonces, cuando entran y salen iones, es como si fuera una onda o como si fuera un pico. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, este fenómeno se caracteriza por un umbral, que sería esta parte de aquí de la gráfica. Dice, un umbral, el potencial de acción se inicia cuando el potencial de la membrana en la región especializada del soma que se conecta con el axón alcanza un valor de umbral que tiene que ser rebasado para que se produzca el fenómeno. Entonces, aquí está el cero, nuestro umbral tiene que ser de un valor muy pequeño y pues esa conexión tiene que pasar ese umbral para que se genere. Y luego dice una respuesta de tipo todo o nada. Cada vez que se desata una respuesta, esta es siempre de la misma forma y magnitud, no importando cómo se generó. Y dice un periodo refractario, pues es una onda, tiene un periodo, tiene una longitud. Dice un intervalo de tiempo, pues estimulación que tiene que transcurrir para que otro estímulo supraumbral pueda desatar una nueva respuesta de excitación. Entonces quiere decir que esta gráfica, pues, no tiene fin porque pues empiezan con un cierto tipo de información, rebasa el umbral, baja y vuelve a subir. Y bueno, antes de pasar al modelo, vamos a definir unas ciertas ecuaciones para pues tener un poco más claro pues qué es lo que va a suceder o qué es lo que vamos a modelar. Dice, en condiciones de reposo, toda la neurona está polarizada de manera tal que el interior tiene un potencial conocido como potencial de reposo de la membrana, que es lo que ya explicamos, el cual puede cambiar respuesta a diversos estímulos como temperatura, su pH, concentraciones extracelulares de iones o concentraciones eléctricas. Y para estudiar el equilibrio electroquímico, vamos a usar la ley de Fick, que es esta de aquí, que establece que el flujo de materia a través de una superficie es proporcional a su gradiente de concentración. Como ya dijimos, cada célula tiene su propio gradiente de concentración. Y bueno, enfocándonos en la ecuación, dice R denota la distancia al centro de la célula. C denota la concentración del ion en R y D denota la constante de difusividad. La difusividad es descompuesta típicamente en D igual a mu por K por T. Y en esta de mu por K por T, T es la temperatura, mu denota la movilidad en tiempo y masa, y K es la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la 23 Joule sobre Kelvin. Y bueno, también tenemos a la ley de Ohm, que establece que el flujo de iones en una solución a través de una superficie es proporcional al gradiente de potencial, a la densidad de carga y la movilidad iónica. ¿Qué es esto? Dice en la ecuación 2, que es la de Ohm, phi denota, esto, denota el flujo de iones, Z denota la valencia del ion, E, la carga electrónica elemental, el valor de un electrón, de la carga de un electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y por lo que Z por E por C es la medida de la densidad de la carga. Esto.
Y el flujo neto de la membrana está dado entonces por la ecuación de aquí abajito, que es la de Nernst-Planck, que sería como una combinación de todas. Y en equilibrio el flujo es cero, cuando no hay paso de iones, por así decirlo. Y entonces tenemos esta otra ecuación. Y si integramos esta ecuación a través de la membrana desde R igual a menos delta a R igual a alfa, donde delta es el espesor de la membrana y el radio celular, se obtiene esta otra ecuación. Y bueno, tenemos que el voltaje sería nuestro flujo de entrada menos nuestro flujo de salida. Entonces tendríamos esta ecuación para el voltaje, donde esta ecuación es conocida como la ecuación de Nernst, la cual nos permite predecir la diferencia de potencial a través de la membrana al conocer las distintas concentraciones de un ion. Para el ion cloro a temperatura de 27 grados centígrados, el coeficiente Kt sobre E es igual a 25.8 microvolts y la valencia Z es igual a 1. Y las concentraciones de mol sobre decímetro cúbico asociadas a la acción gigante del calamar, como lo hicieron Hodgkin y Huxley en su modelo, que es lo que vamos a hablar hoy, serían estas. Estas son constantes ya dadas. Y el potencial de Nernst sería equivalente a este. Y bueno, la capacitancia de la membrana. La capa bilipídica de la membrana celular forma buenos dieléctricos entre sus superficies conductivas, por lo que presenta una estructura física similar a la de un capacitor. Como va almacenando voltaje, un capacitor es algo que guarda el voltaje y después lo libera. Entonces podemos hacer un efecto similar en la membrana. Y sería este valor. Sería 10 a la menos 12 farads sobre centímetro. La constante dieléctrica es la capacitancia de la membrana por unidad de área multiplicada por el espesor. Es decir, esto. ¿Ok? Por lo que con un espesor de membrana de 10 nanómetros, la capacitancia por unidad de área es centímetro. Bueno, la capacitancia de la membrana es igual a 1 sobre centímetro, que sería esto, sobre un área, una superficie. En ausencia de estímulo, la membrana se mantiene en potencial de reposo, que sería este. Bueno, se expresa como VR en reposo, el cual el valor es el voltaje para el cual la corriente de estado estacionario de la membrana se desvanece. Y para cada especie iónica su potencial de reposo corresponderá al potencial de equilibrio de Nernst en iones. Y bueno, esta sería una membrana celular y este sería su circuito. Y de acuerdo con esto, la corriente eléctrica que fluye en el circuito análogo juega el papel de las corrientes iónicas y todo circuito equivalente puede ser mostrado como la figura siguiente de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces tenemos que la corriente de un ion es igual al gradiente de ese ion por el voltaje menos el campo de ese ion. Como les dije, aquí está la membrana y el voltaje va a pasar entre el interior y el exterior. Y bueno, como dijimos, la membrana puede ser como un capacitor. Este sería su gradiente y este sería su campo. Dice, la corriente asociada con la capacitancia de membrana es proporcional a la razón de cambio del potencial a través del capacitor. Y tenemos esta ecuación. Tenemos la capacitancia de la membrana sobre un tiempo determinado, bueno, un voltaje, una velocidad. Y tenemos el flujo de entrada en cierto tiempo y el flujo de salida. Y nos va a dar igual a la membrana en ese tiempo y esto sería un voltaje. Si en el interior de la membrana es inyectado un pulso de corriente, que sería una corriente externa, la respuesta de corrientes de la membrana es obtenida mediante la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces tenemos, en un modelo, tendríamos las corrientes externas, las corrientes del ion, más la corriente del capacitor, como lo podemos ver ahí. Luego, al incluir la ecuación de acá arriba en nuestras ecuaciones de Kirchhoff, tendríamos esto, que serían las corrientes exteriores por la capacitancia de la membrana en un cierto voltaje, más el gradiente, que es lo que teníamos que era nuestra corriente
del capacitor por nuestro voltaje menos nuestro flujo. Y bueno, decimos que nuestro modelo es lo suficientemente rico para replicar la respuesta pasiva de las células, pero no reproduce el comportamiento ante variaciones de voltaje. Y bueno, canales que se activan con voltaje. El modelo pasivo provee una predicción precisa de la respuesta celular a pequeñas corrientes. Para entradas de tamaño moderado, el modelo pasivo falla al capturar los sobrepasos y decrementos oscilatorios característicos. Y bueno, como ya dijimos, según la teoría de Hodgkin y Huxley, las oscilaciones y el potencial de acción se derivan de las conductancias de las compuertas controladas por voltaje en la membrana celular que permiten la entrada coordinada de iones de sodio y el flujo de salida de iones potasio. Lo que quiere decir es que se va a controlar la entrada de sodio a la célula y la salida de potasio. Y si los gradientes de concentración están asociados a los potenciales de Nernst que vimos arriba y las concentraciones son milimolares de mol sobre milímetro cúbico. Estas también son constantes ya dadas. Son los gradientes de concentración de los iones de sodio y potasio. ¿Ok? Con lo cual, el voltaje del potasio sería aproximadamente menos 77 milivolts y el voltaje de sodio sería aproximadamente 56 milivolts. Y dice, los canales de sodio dependientes de voltaje son los responsables de la fase ascendente del potencial de acción cuando los canales iónicos despolarizan a la neurona. Los canales de sodio se abren permitiendo el flujo de iones sodio, que es lo que está pasando cuando se abre la célula. Bueno, la neurona en sí. La célula debido a los potenciales negativos y a la menor concentración de sodio en la célula. La influencia de los la influencia de los canales de sodio cambian el potencial de la membrana cerca del potencial de reposo de sodio, el cual el voltaje de la membrana es más aproximadamente 56 microvolts. Los procesos que contribuyen a la fase de decaimiento son primero la inactivación de los canales de sodio y después los canales de potasio dependientes de voltaje se abren, permitiendo una salida de iones de potasio. Eso es lo que está pasando del otro lado de la célula. En contraste con los canales de sodio que se abren casi instantáneamente después de cruzar el potencial del umbral, que es lo que pasaba en la gráfica. Los canales de potasio se abren cerca de un microsegundo después de la despolarización del potencial de acción. Dicho predominio de los cuales de potasio lleva a que el potencial de la membrana se acerque al potencial de equilibrio del potasio, que es, como dijimos acá arriba, el voltaje del potasio, menos 77 microvolts, llevando el potencial de salida por debajo del potencial de reposo de la membrana del axón. Esta hiperpolarización causa que los canales de potasio se cierren y los de sodio se inactiven, provocando que eventualmente se llegue al potencial de reposo normal. Lo que trata la célula aquí, después de todo este parrafote, es estar en una estabilidad. Entonces el intercambio de iones de sodio y de potasio va a haber una diferencia de voltaje. Y lo que va a buscar la célula es una estabilidad, pero pues no la va a encontrar porque está en constante metabolismo. Luego, conductancia del potasio. La conductancia, que es 1 sobre la resistencia, varía con el tiempo y el voltaje y se observó que la conductancia crecía monotónicamente en el tiempo hasta un nivel estacionario. Y bueno, Hodgkin y Huxley, al verlo en el calamar, hicieron una ley para la conductancia del potasio, que es esta, donde GK pues, es la conductancia máxima de los canales de potasio cuando la célula está abierta. PN es la probabilidad de que un canal de potasio esté abierto a un tiempo T. Y bueno, Hodgkin y Huxley propusieron que Pn sería igual a 4. N se aproxima a un nivel estacionario de la razón de T, que expresa el tiempo en un tiempo determinado del voltaje, mediante la siguiente ecuación. Esta, que sería el diferencial de N. N sería pues, nuestro número. Que sería N por el voltaje menos N en un tiempo sobre el tiempo de N en un voltaje. Y tomamos en cuenta la conductancia eléctrica, que sería esto.
y vamos a tener nuestro tiempo. Y como queremos la conductancia sería uno sobre la resistencia. La resistencia sería alfa de n por el voltaje más beta, por beta de n por el voltaje. Y n por el voltaje sería alfa de n por el tiempo por el voltaje. Y bueno, aquí explicamos de dónde sacamos alfa y beta. Alfa de n sería, pues serían constantes, serían valores constantes que bueno, que Hodgkin y Huxley ya habían determinado. Y bueno, la ecuación para la apertura del canal de potasio queda así, que sería el voltaje por 1 menos n, menos beta, bueno, aquí sería alfa del voltaje, menos beta del voltaje, donde n es la razón a la cual un canal cerrado de K se abre y beta n es la razón de cual un canal abierto de potasio se cierra. Aquí sería alfa de n. Y bueno, ahora vamos con la conductancia del sodio, donde el proceso pues es muy similar. Tenemos una ecuación, pero ahora la vamos a expresar con h. Y pues volvemos a sacar su proceso, donde tenemos los diferenciales de probabilidad. Bueno, los diferenciales para cada una de las probabilidades. Y obtenemos la máxima conductancia y las funciones de activación e inactivación, como lo hicimos con el potasio. Y bueno, ya nuestras ecuaciones que modelan la apertura y cerradura del canal de sodio nos quedan así. Entonces, pues ya tenemos nuestras ecuaciones para la del potasio y la del sodio. Y bueno, y ya pasando al modelo, decimos una manera de describir el comportamiento del potencial de membrana es representar el comportamiento eléctrico de la membrana celular en términos de elementos de circuitos electrónicos. Como dijimos que la membrana era un capacitor, pues podemos modelarlo como un circuito eléctrico. El circuito consta de 4 componentes. La membrana celular, que es esto que puede ser vista como un capacitor, el cual tiene la capacidad de almacenar la carga. Las resistencias variables son representadas por los distintos tipos de canales iónicos incrustados en la membrana. La aportación de otros iones en el modelo puede ser descrita por una resistencia lineal, mientras que las baterías quedan caracterizadas debido a los potenciales establecidos por las diferencias de concentración iónica en la parte interna y externa, es decir, los potenciales de Nernst que explicamos ahí arriba, en cada especie iónica, que sería E del sodio, bueno, el potencial del sodio, el potencial del potasio y el potencial de fuga. Aquí los expresamos como voltajes. Pero es un potencial. Como dijimos, el potencial es un cierto voltaje que expresa la célula al pasar información. Luego dice, la corriente iónica está subdividida en 3 componentes. Una corriente de sodio, que está aquí, una corriente de potasio y la corriente de fuga. Como tenemos nuestros 3 potenciales, debemos de tener 3 corrientes, constituida principalmente por iones de cloro. Por consiguiente, usando las leyes de Kirchhoff, el comportamiento del circuito eléctrico equivalente queda descrito por la siguiente ecuación diferencial. Bueno, tenemos nuestra capacitancia de la membrana, que es esto. Y bueno, pues como estamos en ecuación de Kirchhoff, ponemos cada uno de los voltajes, que sería, voltajes corrientes, que sería la corriente externa, y corrientes negativas sería la del sodio, la del potasio y la de fuga, ya que tenemos nuestros 3 potenciales. Y bueno, como mencionamos arriba, la ley de Ohm es importante. Bueno, y siguiendo la ley de Ohm de la ecuación de acá, para cada uno de los iones y sucediendo las conductancias del potasio, del sodio y de fuga, nos dan estas 3. Y ya que sustituimos en la ley de Ohm, pues tenemos ya nuestro modelo, que sería nuestra ecuación principal, bueno, aquí tendríamos las corrientes, dadas por donde dimos los fundamentos matemáticos, con sus gradientes y lo que sacamos acá arriba, las conductancias. Esta sería nuestra ecuación principal y estos serían nuestros
tres conductancias, la del sodio, la del potasio y la de fuga. Y bueno, para sacar los puntos de equilibrio del sistema, primero tenemos nuestro modelo y aquí dice si sustituimos los valores de las variables m, n y h, pues vamos a obtener esto. Esto es nuestro modelo ya normalizado y estos serían los valores de nuestras variables. Y si sustituyendo las variables en nuestra ecuación anterior se obtiene un polinomio p de x e q, cuyas raíces serán los puntos de equilibrio en el modelo. Y bueno, este sería nuestro polinomio ya sustituido. Y bueno, nosotros le vamos a dar nuestros parámetros, que sería el gradiente del sodio, 120 microvolts, el, el potencial del sodio sería 115, esto es un microsegundo, este es microvolts, el gradiente del potasio, 36 microsegundos, y el potencial de potasio serían 12 microvolts, y el gradiente de fuga serían 0.3 microsegundos, y el potencial de fuga serían 10.613 microvolts. La capacitancia de la membrana tenemos que es un microfaradio sobre centímetro cuadrado. Y pues se procedió a graficar el polinomio para distintos valores de voltaje con entradas de corriente de excitación. En nuestra corriente externa a 0 microamperes, a 200 microamperes y a 500 microamperes para tener pues ciertos parámetros que la gráfica nos quedaba así. Cada línea expresa el amperaje que le dimos. Y bueno, para estabilizar estos puntos de equilibrio, se realizó el jacobiano de las derivadas parciales de cada punto, donde hicimos la derivada parcial de función del voltaje en cuanto al voltaje, de función del voltaje en cuanto y de función del voltaje en cuanto a los tres puntos que sacamos. Y bueno, así lo hicimos para cada ecuación, para cada punto, y obtuvimos este punto de equilibrio. De ese punto de equilibrio sacamos la matriz del jacobiano. Bueno, el jacobiano pues es una manera de linealizar una matriz para encontrar ciertos puntos de equilibrio. Y el polinomio característico que nos dio después de hacer nuestra matriz fue este. Y bueno, nos dieron los valores de este sistema, estos cuatro. Y bueno, como conclusión, pues sí se puede realizar el modelo del biopotencial de una membrana. Y hay diferentes métodos de explicarlo. Aquí nosotros utilizamos el método de Hodgkin y Huxley y utilizamos una matriz jacobiana para sacar los puntos de equilibrio. Este, pues también cabe mencionar que detrás de la ciencia no solo es laboratorio, también hay fundamentos matemáticos. Entonces, pues, todo es importante, ¿no? Pero bueno, así quedó. Muchas gracias.